Bueno, de nuevo, si hemos llegado hasta aquí, vamos a comprobar ya por fin cómo se resuelven las indeterminaciones del tipo 0 elevado a 0. Lo vamos a hacer con este primer ejemplo que encontramos aquí. Lo primero que tenemos que hacer siempre es asegurarnos de que realmente tenemos una indeterminación. En este caso, como x tiende a más infinito, tenemos e elevado a más infinito que tiende a más infinito. Y 1 partido de más infinito tiende a 0. Por otra parte, aquí en el exponente tenemos 1 partido de más infinito que tiende a 0 y el seno de algo que tiende a 0 tiende a 0. Por tanto, tenemos 0 elevado a 0, indeterminación. Como dijimos en el vídeo anterior, el objetivo va a ser reconvertir esta indeterminación en una indeterminación de otro tipo, conocido y más sencillo. El truco para hacerlo es tomar la función original, que tiene forma de potencia, y pasarla al exponente, donde también habrá un logaritmo. Ese logaritmo nos va a permitir, a través de las propiedades de los logaritmos, pasar el exponente delante multiplicando. Vamos a ver cómo se haría. Tenemos que tener en cuenta que este procedimiento que vamos a utilizar es totalmente independiente del hecho de que aquí en la base esté el número e ya. Si no apareciera el número e por ninguna parte, el truco seguiría siendo el mismo. Lo que vamos a hacer va a ser tomar todo esto de aquí y pasarlo a un exponente con un logaritmo, de tal forma que nos vamos a quedar con la expresión e elevado al logaritmo neperiano de toda la función original. Así, esto sería el límite para x tendiendo a más infinito de e elevado al logaritmo neperiano de 1 partido de e elevado a x, todo elevado al seno de 1 partido por x. Daos cuenta, como explicábamos en el vídeo anterior, de que si esta función de aquí para algún determinado valor de x tomara un número concreto, el que sea, el que os imaginéis, el resultado del logaritmo neperiano de un número va a ser el número al cual tenemos que elevar la base e para que nos dé precisamente todo esto. Si ese número precisamente se lo elevamos a él, esto es lo mismo que esto de aquí. Volvemos hacia atrás, ¿vale? Lo natural sería pasar de aquí a su simplificación en este sentido. Sin embargo, para resolver este tipo de indeterminaciones necesitamos expresarlo de esta manera porque ahora podemos utilizar la propiedad de los logaritmos en las cuales cuando un logaritmo se aplica sobre una potencia, el exponente pasa adelante multiplicando. De esa manera nos vamos a encontrar con que tenemos el límite para x tendiendo a más infinito de e elevado a seno de 1 partido por x por el logaritmo neperiano de 1 partido de e elevado a x. Lo que hemos hecho ha sido pasar este exponente que está dentro de la potencia que está siendo afectada por el logaritmo delante multiplicando por las propiedades de los logaritmos. Y después lo que vamos a hacer aquí va a ser un pequeño pie de página donde vamos a resolver directamente el límite correspondiente a esto de aquí. Bueno, vamos a hacer un pasito intermedio nada más para que quede todavía más claro. Recordad a través de las propiedades de los límites que vimos que el límite de una potencia es lo mismo que el límite de la base elevado al límite del exponente. Lo que ocurre en este caso es que la base no depende de x, así que calcular el límite para x tendiendo a lo que sea de un número, de una constante, mantiene la constante igual. Por tanto, este primer límite no lo podemos ahorrar, ¿verdad? No aporta absolutamente nada. Así que lo que vamos a hacer ahora en el pie de página va a ser tratar de resolver por separado este límite de aquí. Vamos a poner aquí un pequeño pie de página, nos venimos aquí y volvemos a copiar el límite que nos queda en el exponente, x tendiendo a más infinito del seno de 1 partido por x por el logaritmo neperiano de 1 partido de e elevado a x. En este caso, si resolvemos este límite, nos vamos a encontrar con que tenemos 1 partido de más infinito que es 0, seno de 0, 0, y aquí tenemos el logaritmo de 1 partido de infinito, que es 0 positivo. Nos cuenta que no puede ser el logaritmo de 0 exacto, porque no está definido. En este caso, como x tiende a más infinito, esto es más infinito y 1 partido de más infinito es 0 positivo. El logaritmo neperiano de 0 positivo es menos infinito. Por tanto, tenemos 0 por infinito, que es una indeterminación que ya hemos visto anteriormente y que se puede reconvertir en una indeterminación del tipo 0 entre 0 o infinito entre infinito. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues en este paso lo que vamos a hacer va a ser conseguir que uno de los dos elementos del producto pase al denominador. Claro, para pasar al denominador va a tener que pasar como la inversa en el denominador. Con esto lo que conseguimos es que nos vaya a quedar al final infinito entre infinito o 0 entre 0. ¿Cuál deberíamos pasar al denominador? Bueno, pues es probable que
que como nos va a salir luego una indeterminación del tipo infinito entre infinito o 0 entre 0, podamos utilizar la regla del L'Hopital para poder seguir resolviéndolo. Así que conviene ver de qué manera nos complicamos menos la vida luego cuando vayamos a derivar las dos funciones que nos quedan. De tal manera que si, por ejemplo, pensamos que es fácil derivar el logaritmo, pero es difícil derivar 1 partido del logaritmo, entonces será el logaritmo el que dejaremos arriba. Sin embargo, en este caso, antes de proponernos hacer nada de esto, hay una pequeña simplificación más que podemos hacer. Si nos fijamos, dentro del logaritmo tenemos algo que depende de la base misma del logaritmo, que es e. Por tanto, en este caso, esto lo podemos seguir simplificando un poquito más antes de tomar la decisión sobre qué es más fácil derivar, si el seno o el logaritmo. Daos cuenta de que esto lo podemos expresar también como el logaritmo neperiano de e elevado a menos x. Y cuando tenemos el logaritmo cuya base coincide con la base de la potencia sobre la que se está aplicando, el resultado es el mismo exponente. O dicho de otra manera, si el exponente lo sacamos fuera multiplicando, no estando afectado por el seno, delante del logaritmo pero no estando afectado por el seno, entonces nos va a quedar menos x delante multiplicando al logaritmo neperiano de e. Y el logaritmo de una base de un número, el logaritmo aplicado sobre un número que coincide con su base es 1. Por tanto, esto de aquí, lo veamos por el procedimiento que lo veamos, se va a simplificar en el seno de 1 partido por x por este exponente de aquí, menos x. Cuidado, aquí el seno se aplica solamente sobre 1 partido por x. Lo voy a poner también por aquí para que no haya ningún tipo de duda. En este momento ya sí nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué es más fácil derivar? El seno, la x, 1 partido por el seno, 1 partido por la x. De todas esas opciones, la que sea más incómoda será la que nos va a decir qué es lo que no debemos hacer. Vamos a pensarlo de nuevo. Derivar el seno es fácil, derivar x es fácil. Derivar 1 partido por el seno empieza a ser incómodo. Y dividir 1 partido por x es incómodo, pero no tanto como 1 partido por el seno. ¿Qué es lo que estoy proponiendo aquí? Bueno, pues que cuando vayamos a pasar uno de estos dos elementos del producto al denominador, elijamos la x, en este caso la menos x. Esto va a ser, por tanto, el límite para x tendiendo a más infinito del seno de 1 partido por x, todo partido, de 1 partido de menos x. Daos cuenta de que este menos x lo hemos pasado al denominador. Estamos convirtiendo una indeterminación del tipo 0 por infinito en otra del tipo 0 partido por 0. Y las de 0 partido por 0 las podemos resolver fácilmente por L'Hopital. Entonces, en este caso, tanteamos de nuevo solamente para asegurarnos que tenemos 1 partido por infinito, 0, seno de 0, 0, y aquí 1 partido por infinito, 0. El signo de esos ceros en principio no nos importa en este caso. Lo que nos importa es que la indeterminación a la que llegamos es de tipo 0 entre 0 en este caso, y por tanto aquí vamos a poder aplicar L'Hopital de tal manera que en el siguiente paso derivamos. La derivada, recordad que cuando utilizamos L'Hopital lo hacemos del numerador y del denominador por separado, no hacemos la derivada del cociente. Por tanto, en este caso daos cuenta de que vamos a tener que derivar seno de 1 partido por x y la derivada de 1 partido por menos x. Hubiese sido más difícil si nos hubiésemos dejado aquí arriba el menos x y aquí hubiésemos tenido 1 partido del seno de 1 partido por x. Las cosas se complican bastante más, ¿no? Entonces es importante que antes de pasar de aquí a aquí, elijamos bien cuáles de las opciones que tenemos es la que preferimos. La que sea más sencilla es la mejor a continuar. En este caso, tal y como lo hemos elegido, vamos a derivar seno de 1 partido por x y recordad que aquí se aplica la regla de la cadena. Tenemos la composición de dos funciones, seno y función de proporción inversa, 1 partido por x, pero es seno la que se aplica sobre la de proporción inversa. Por tanto, es seno la que se empieza derivando primero. Derivada del seno, que es coseno. Coseno de 1 partido por x es lo que nos va a quedar. Y luego, de 1 partido por x, tenemos que sacar su derivada, que era menos 1 partido por x cuadrado. Eso, por lo pronto, para el numerador. Para el denominador, que tenemos 1 partido por menos x, si queréis lo que podemos hacer es que nos olvidamos primero del menos, lo dejamos delante y derivamos sencillamente 1 partido por x. La derivada de 1 partido por x es menos 1 partido de x cuadrado. Así que si queréis lo ponéis aquí como menos 1 partido por x cuadrado, o si os dais cuenta rápidamente, sencillamente tacháis el menos del principio y lo dejáis en positivo del tirón. ¿De acuerdo? Si no, hacéis un pasito extra y convertís esto luego en positivo. Si no, también
Otra opción que podemos hacer es tachar un menos de abajo con un menos de arriba, ¿no? En este caso en concreto. Bueno, tal y como están las cosas, teniendo en cuenta que 1 partido de x cuadrado en los dos casos tiende a 0, pero no es exactamente 0, porque estamos hablando de límites, entonces no hay ningún problema en simplificar este factor de aquí con este factor de aquí del tirón. Recordad que solamente está prohibido cuando lo que estamos simplificando es 0 en el denominador. Pero no es el caso, es algo que tiende a 0, pero que no se hace exactamente 0 en ningún momento. Por tanto, esto de aquí va a ser el límite para x tendiendo a más infinito de, cuidado con este menos que no se nos olvide, de menos coseno de 1 partido por x. Cuando x tiende a más infinito, aquí tenemos 1 partido de más infinito que tiende a 0, en este caso sería un 0 positivo, pero no es importante. Coseno de 0 es 1 y por tanto nos queda con este menos de delante menos 1. Hemos resuelto el límite que nos quedaba en el exponente, en este pie de página de aquí, recordad, y entonces nos venimos aquí y todo este límite lo sustituimos por el resultado que acabamos de hallar. Por tanto nos queda e elevado a menos 1, que es 1 partido por e.